Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Pues mira, hoy quería platicar un poco acerca de las elecciones judiciales precisamente, como un poco qué es por quiénes vamos a votar, o sea, cuáles son los cargos que vamos a votar y qué es lo que hacen estas personas, qué hace el juez de distrito, qué hace el magistrado de circuito o la magistrada en su caso, Bien, y por qué nos afecta personalmente. Pues la elección para que estemos atentos por quién vamos a votar y vayamos a votar. adelante. Entonces, en primer lugar, iríamos con el juez de distrito, que digamos que es el que está primero, es el primero que tendría contacto con el público, hablando de jueces federales. Y el juez de distrito, así como sabemos que el legislativo hace las leyes, el ejecutivo pues las ejecuta, como su nombre lo dice, el juez de lo que se encarga es de ver que las leyes se cumplan y de interpretar si hay alguna duda entre cómo se deben de cumplir estas leyes. En el caso de los jueces federales también ven los delitos de materia federal como narcotráfico, como trata de personas, ese tipo de delitos federales muy graves. Entonces, un juez de distrito, cuando uno piense que una autoridad ha hecho una ley o otro juez local ha dictado una sentencia que está en nuestra contra, podemos acudir al juez o la jueza de distrito para ampararnos. El amparo, pues por eso sí se llama, porque es como un cuidado hacia el ciudadano. Después están los magistrados de circuito, que digamos que es un escalón más arriba que el juez de distrito, y ellos un poco tienen la misma función, pero revisan lo que haya hecho el juez de distrito. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha decidido él o la jueza de distrito, entonces podemos acudir al magistrado de circuito para que revise y en todo caso decida si continúa con la decisión del juez o la cambia. Ahora también por primera vez vamos a elegir, bueno, vamos a elegir a todos por primera vez, pero por primera vez existirán estos jueces del Tribunal de Disciplina. En este caso, estos cargos son para vigilar el trabajo que realicen los jueces y los magistrados. Entonces, para ver que no haya corrupción, por ejemplo, que no existan sobornos, que han hecho mucho énfasis en que los casos se resuelvan rápidamente. Como siempre hemos platicado, Carlos, falta ver exactamente punto por punto cómo es que esto va a ocurrir o de qué manera va a funcionar, pero digamos que esa es la función principal de ellos. Después están los magistrados electorales de salas regionales o de la sala superior del Tribunal Electoral. ¿Ellos a qué se dedican? Pues justamente a vigilar que las elecciones se realicen como debe de ser, de acuerdo a las reglas, de otorgarle la victoria a quienes hayan ganado, asegurarse de que quien ganó sea quien nos represente y de resolver los conflictos que puedan surgir a partir de esas elecciones. Y finalmente hablaríamos de los ministros y ministras de la Suprema Corte, que ahora cambian y en vez de ser 11 van a ser 9. Y ellas y ellos también tienen esta obligación de ampararnos, de cuidar nuestros derechos, de vigilar la ley, pero a la vez también, a partir de eso, de defender los derechos humanos de todas las personas y también de vigilar que ninguna ley sea anticonstitucional. Y por último, también si hay conflicto entre autoridades, como por ejemplo que haya algún problema de frontera entre dos estados de la República o de agua o etcétera, entonces es la Corte quien es la que tiene que decidir quién de las dos partes tiene la razón. Entonces, Bien. pues como vemos, es súper importante, son súper importantes las funciones que tienen estos jueces a nivel federal. Cuando sea la votación a nivel local, pues ya estaremos hablando de delitos, matrimonios, divorcios, etcétera, otro tipo de cosas. Pero como para que la gente sepa por qué es tan importante la función de las personas por las que vamos a votar. Dinos un ejemplo, por favor, Catalina, porque nos acabas de dar precisamente la puntilla para que la mayoría que no somos expertos nos preguntemos, entonces, ¿para qué vamos a ir a votar por jueces, magistrados, ministros, etcétera, etcétera? Si a mí me roban, si a mí me violan, si a mí me matan a alguien de mi familia, ese tipo de cosas no los vamos a ver en ese tipo de jueces. ¿Qué cosas son las que sí vemos con estos jueces, con estos ministros, con estos magistrados que vamos a elegir? Digo, para que la gente se dé cuenta en Claro, realidad, pues que la mira tendría que estar en otro lado, como ya lo hemos platicado también aquí, ¿no? sí.
Por ejemplo, problemas de desaparición forzada. Por ejemplo, lo que vimos del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es un derecho humano. Y entonces, ese derecho humano se estuvo peleando porque, de acuerdo a la Constitución, estaba bien, conforme va evolucionando la sociedad, obviamente también. Y entonces, a través de decisiones de la Suprema Corte y de decir que no era ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo, ese derecho ya quedó consagrado en, digamos, resoluciones de la Corte que se llaman jurisprudencia, que todos los demás tienen que obedecer como si fuera la ley, por ejemplo. Claro. Perfecto. En pocas palabras, estamos en un camino todavía bastante largo y sinuoso para que podamos hablar de una reforma que llegue a las fiscalías, que son las que tienen precisamente el primer contacto con víctimas de delitos, Ujú. de las que somos precisamente sujetos las personas de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, y que son precisamente los que más nos ocupan, que no nos roben el coche, que no nos roben la cartera, que no nos roben el aguinaldo o el sueldo, o que no abusen de algunos de mis familiares, que si le hacen algún daño en la propiedad de mi compadre, pues se le responda, ese tipo de cosas. Todavía falta un largo camino para que podamos hablar Todavía siquiera. falta. Todavía falta para que podamos hablar siquiera de una reforma al respecto. Pero bueno, ahí vamos avanzando en lo que consideran es quizás lo más importante. Catalina Cune, muchísimas gracias como siempre, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Nos vemos el próximo martes. Gracias por el espacio, Carlos. Nos vemos. Hasta la próxima. El próximo lunes nos vemos por acá.